Antes de comenzar a analizar lo que supone el especismo, me gustaría invitaros a una reflexión, y es que si realmente existe el libre albedrío, es decir, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos son libres o están determinados de manera sociocultural. El ser humano pasa por un proceso de socialización que se da de manera más acentuada durante la niñez y durante la adolescencia, en el cual adquirimos una serie de ideas, de hábitos, de normas sociales que dan cierta cohesión social. Es decir, hay un mundo social que es previo a nuestra existencia individual, es decir, ese mundo trasciende nuestra existencia individual. Los principales agentes de socialización son, por un lado, la escuela, los medios de comunicación, la familia, el Estado. Es decir, no hay un determinismo estructural en nuestros comportamientos ni en nuestras ideas, pero tampoco hay libre albedrío. Lo que hay es un condicionamiento de nuestras estructuras cognitivas y mentales, es decir, de nuestro grado de percepción y de comprensión de la realidad. Vale, ahora sí, vamos a comenzar a analizar el especismo. El especismo es un concepto acuñado por Richard D. Ryder en la década de los 70, 1970. Es una forma de discriminación arbitraria, como puede ser el sexismo o el racismo, que se basa en criterios irrelevantes y que excluye a los animales de participar en la comunidad moral. Tiene como fundamento una visión moral antropocéntrica que sitúa al ser humano como centro de todas las cosas, es decir, es una visión realmente supremacista y egoísta, ¿no? Porque supone la negación vital de otros animales no humanos. A continuación os muestro una ejemplificación de lo que vendría a ser el especismo. Por un lado vemos cómo a nivel moral sería objeto de repudio el que una persona apaleara a un perro. Sin embargo, en el imaginario colectivo se acepta el que se asesine y se explote a otros animales con fines de paladar, de gula, en este caso a un cerdo. Por lo tanto, vemos que el especismo implica una cosificación, una mercantilización de los animales, otras especies no humanas, y se da en cualquier ámbito, tanto en la vestimenta como en la alimentación, como en la experimentación, en espectáculos con animales. Por lo tanto, me parece fundamental en base a qué criterios nos movemos para considerar que los animales merecen ser considerados en la comunidad moral. Es decir, sabemos que los animales tienen la capacidad de sufrir y de sentir como el ser humano. Desde la etología, que es la ciencia que se dedica al estudio del comportamiento de los animales, y desde la neurología, se han llevado a cabo diversos estudios sobre las manifestaciones emocionales de los animales y observamos que sienten tristeza, alegría, es decir, como nosotros. Muchas personas piensan que los animales no tienen conciencia de sí mismos, que no tienen autoconciencia. Esto no es cierto y es fácilmente observable en el momento que vemos cómo un animal se acerca o huye de un estímulo que le provoca dolor o alegría, en este caso. Por lo tanto, queda refutada la idea de que no tienen conciencia de sí mismos. Otro de los argumentos que predominan en el imaginario colectivo y que se utiliza como justificación a la explotación animal es el hecho de aludir a que las plantas sufren. Las plantas no tienen la capacidad de sentir ni de sufrir como los humanos o como otras especies no humanas, y me baso para afirmar esto en tres criterios que indican esta capacidad. En primer lugar, en el sistema nervioso central, los seres humanos y los animales no humanos disponemos de sistema nervioso central. Sí es cierto que hay plantas que reaccionan a ciertos estímulos, pero estas reacciones a los estímulos provienen desde el sistema endocrino, por ejemplo, una planta carnívora o los girasoles, en este caso. En segundo lugar, el segundo criterio sería el estudio del comportamiento.
como he explicado anteriormente, ¿no? Tienen autoconciencia, se alejan o se acercan a determinados estímulos. Y el tercero es de carácter evolutivo, debido a una integración de sistemas complejos que permiten una mayor probabilidad de supervivencia. Por ejemplo, una cabra que tenga una pata rota va a evitar apoyar la pata y ello le va a permitir una mayor supervivencia a largo plazo. Hay quienes aluden a ciertas capacidades exclusivas, empíricas, a nivel universal en todo ser humano, para justificar la superioridad sobre el resto de especies. Este argumento es el conocido como el de la superposición de las especies o casos marginales. Realmente parten de una premisa falsa, porque observamos que no en todos los seres de nuestra misma especie vemos estas capacidades a las que se aluden, que puede ser, por ejemplo, el lenguaje, la capacidad de establecer vínculos emocionales, porque, por ejemplo, un bebé o un anciano o personas con diversidad funcional intelectual no comparten esas mismas capacidades a las que aluden para justificar la explotación animal. Por lo tanto, el trasfondo de ese argumento es completamente especista. Lo que subyace es intentar racionalizar esa explotación animal. A partir de los años 50 comienzan a surgir en el campo de la psicología diversas teorías que se interesan por cómo afectan al individuo las contradicciones entre los pensamientos, las ideas y los comportamientos, y cómo le deterioran emocionalmente. Una de las teorías más interesantes y más productivas en el campo de la psicología sería en este caso la teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por Leon Festinger en el año 1957. La disonancia cognitiva se manifiesta cuando hay un choque entre creencias y comportamientos, es decir, y produce deterioro emocional. Este deterioro emocional es de carácter fisiológico, es decir, cuando el individuo intenta hacer frente y solucionar ese conflicto, no lo hace por cuestiones de mantener un cierto grado de coherencia con sus pensamientos, simplemente lo hace para evitar ese deterioro emocional. A continuación voy a poner en relación la teoría de la disonancia cognitiva con el especismo. Nosotros como individuos queremos ser libres, o al menos eso predicamos. Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, en los hechos, en la praxis, esto no se observa. Es decir, muchas personas intentan racionalizar esas contradicciones mediante una serie de justificaciones. En este caso, hay quienes aluden a las famosas 3 Ns que la socióloga y psicóloga Melanie y yo estudian en profundidad, que son el normal, natural y necesario, para seguir perpetuando esa explotación animal, ¿no? Y evitar así la disonancia cognitiva. Tenemos que tener en consideración que, como hemos sido socializados en una sociedad que es especista, hemos normalizado, hemos naturalizado, hemos interiorizado y por lo tanto hemos invisibilizado una discriminación injusta y arbitraria como es el especismo. Entonces, en este caso, aludir a la tradición o a las costumbres, a la normalidad, para seguir justificando el especismo carece de ética, porque realmente la normalidad y la legalidad no se corresponden con la ética. Por ejemplo, durante el franquismo, la violación en el seno del matrimonio era normal, era legal. O la esclavitud, por ejemplo, también era normal, legal. El colonialismo, el apartheid en Sudáfrica, en Palestina, por ejemplo. Es decir, la ética no es una cuestión de legalidad ni de normalidad, sino de justicia, en este caso. Otra de las racionalizaciones que predominan en el imaginario social sería en este caso el creer que es necesario el consumo de animales. Bien, esto supondría el confundir opiniones mayoritarias, generalizadas, con verdades. En el reino vegetal encontramos todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, los cuales configuran las proteínas, los oligoelementos,
los minerales, los ácidos grasos, incluso todas las vitaminas, excepto la vitamina B12, que es de origen bacteriana, no es de origen animal ni vegetal, como posteriormente explicaré. Antes me gustaría compartir con vosotros una declaración de la Asociación Americana de Dietética, una de las más importantes a nivel internacional, que dice lo siguiente: es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas, bien planificadas, son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los atletas. Por lo tanto, vemos que lo realmente determinante en la alimentación es la planificación, es decir, adecuarla a las necesidades del gasto calórico de cada individuo. Me gustaría recalcar que sí que tenemos que tener en consideración una serie de vitaminas y minerales de ácidos grasos, empezando por la vitamina D. La vitamina D es muy sencilla de obtener. En verano basta con tomar 10-15 minutos diarios de sol y en invierno en torno a 30-40 minutos. Y sí es cierto que si vivimos en zonas en las que no hay sol, países nórdicos por ejemplo, pues es conveniente suplementarnos con vitamina D, siempre con una dosis adecuada de 0,5 mililitros. Tengo una pregunta. ¿Eso a diario? ¿Tienes que tomar eso a diario? Es idóneo tomarlo a diario. Sí. Pero bueno, si no puedes a diario, pues 3-4 días a la semana sería lo óptimo. Entonces, bueno, es un papel fundamental para la regulación del sistema hormonal y para la fijación del cálculo. Por lo tanto, es una vitamina indispensable, especialmente para aquellas personas que tengan problemas óseos. La vitamina B12 es utilizada para denostar al veganismo. Es de origen bacteriana, como ya he comentado antes, y estábamos debatiendo, que realmente, claro, como los animales no están criados en libertad, no pueden acceder a las bacterias necesarias para producir esa vitamina B12. Por lo tanto, aquellas personas que son omnívoras y consumen productos de origen animal están obteniendo esa vitamina B12 a través de los suplementos que les inyecta el vía oral o intravenosa a los animales. Y también es cierto que, debido a malas combinaciones trofológicas, malas combinaciones de alimentos, también al consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, harinas refinadas, azúcar, café, pues todo ello degenera nuestra flora intestinal y por lo tanto dificulta que podamos sintetizar vitamina B12. Yo conozco un caso personalmente, un hombre que es crudivegano desde hace 45 años, tiene 65 años, un hombre desde los 20, y en su vida se ha suplementado, pero ha llegado a una combinación trofológica muy estricta desde los 20 años hasta los 65. El hombre dispone de una salud espectacular. Y bueno, yo lo que recomiendo es que nos suplementemos con 2 tomas de 1000 microgramos semanales o bien 100 microgramos diarios. Muy sencillo. La suplementación se obtiene a través de fermentación de bacterias. Luego, respecto al hierro, hay que diferenciar el hierro no hemo, que es el vegetal, y el hierro hemo, que es el animal. El hierro no hemo, vegetal, es sinérgico, se favorece su absorción con la vitamina C. La vitamina C, pues combinaciones muy sencillas. Podemos tomar, por ejemplo, algas con pimientos o cebolla con legumbres y tendríamos vitamina C y hierro no hemo y favorecemos esa absorción. También es cierto que los fumadores deben de consumir más vitamina C porque las cantidades son mínimas cuando fumamos, entonces hay que incrementar esa ingesta de vitamina C. Luego, por otro lado, respecto al omega 3, hay 3 tipos de omega 3. Está el EPA, el DHA y el ALA. En el reino vegetal encontramos el ALA y el cuerpo emplea eficientemente el DHA y el EPA. Entonces, lo que vamos a hacer, lo idóneo es mantener un ratio, una proporción de 1-3, es decir, 25% omega 3 y 75% omega 6. El omega 3 lo encontramos en semillas de lino, de cáñamo, nueces, chía. Entonces, el cuerpo transformará ese omega 3 ALA, en este caso, pues en DHA. También cabe recalcar que hay algas que tienen omega 3 DHA, que es realmente donde lo tienen los pescados. Los peces no tienen omega 3 DHA porque ya lo tengan en su cuerpo, sino que lo tienen a través de las algas, realmente. Bueno, vemos que lo crucial es la planificación, la liberalización en la dieta para evitar carencias. Antes también ha salido en el debate. Este es el mayor estudio que se ha llevado, el estudio más exhaustivo que se ha realizado sobre salud y nutrición. Es llevado a cabo por T. Colin Campbell y su hijo Thomas Campbell. T. Colin Campbell es profesor emérito
de bioquímica de la Universidad de Cornell, también ha sido docente en Oxford, y este estudio lo que demuestra es la correlación positiva que existe entre enfermedades degenerativas, como el cáncer, la osteoporosis, degeneración macular, enfermedades coronarias como la arteriosclerosis, también la artritis y otra serie de diversas de patologías, ¿no? Está clarísimo que al fin y al cabo la salud depende de múltiples factores, pero uno muy importante es la alimentación. Luego también evidentemente está el respeto de los biorritmos, de los ciclos circadianos, los horarios de descanso, de alimentación, luego también la actividad física, que son los deportes, es multifactorial, pero que la alimentación es determinante. ¿Y por qué predomina en el imaginario colectivo que el consumo de proteína y de productos de origen animal es necesario? Bien, tenemos que tener en consideración que la ciencia es una herramienta que puede servir a fines colectivos, una muy buena herramienta de obtener conocimiento, pero también puede ser instrumentalizada por una minoría, que es lo que ocurre actualmente, en beneficio propio, con unos fines perversos, ¿no?, de control social y de acumulación de capital. Entonces, en el momento en que la ciencia está inmersa en una organización social, en unas dinámicas de acumulación de capital, sigue perfectamente esos intereses de una minoría. Entonces, hay un informe que fue elaborado en el año 2015 por Justicia Global Alimentaria. Este informe demuestra las relaciones de poder, los conflictos de interés entre la industria alimentaria, el ámbito institucional y el ámbito académico. El informe se llama Confíate en mí, está disponible en PDF, en internet. Luego también quien quiera, pues al final dejar mi correo, se lo puedo enviar también por correo, si no lo encuentra. Y, por ejemplo, encontramos cátedras financiadas por Danone, por Nestlé, por Banrico, por Coca-Cola, los organismos de salud igual, patrocinados por los mismos de siempre, o sea, el Campo Frío. Entonces vemos realmente esos conflictos de interés que determinan lo que es saludable y lo que no es saludable. Vale. La tercera racionalización, para evitar en este caso la disonancia cognitiva, vendría a ser el hecho de que es natural, ¿no?, el consumo de animales. Sin embargo, esta afirmación es confundir hábitos adquiridos en nuestro proceso de inculturación, de socialización, con comportamientos naturales, porque el consumo de animales, como hecho histórico, responde a una necesidad de supervivencia, es decir, porque la alimentación está determinada por el entorno ecológico, es decir, el entorno ecológico es lo que determina, el punto geográfico, es lo que determina la fertilidad y el clima de un lugar concreto, y por lo tanto, el acceso a un tipo de alimento. Entonces vemos claramente que la alimentación está determinada por el entorno ecológico. Y podemos ejemplificar esto con uno de los ejemplos que me gusta, el de los neandertales. Hasta hace un poquito se creía que los neandertales se alimentaban exclusivamente, prácticamente, de productos de origen animal. Bien, pues un reciente estudio internacional y multidisciplinar dirigido por Karen Hardy de la Universidad Autónoma de Barcelona ha demostrado que mientras que los neandertales que vivían en África tenían una alimentación con un predominio de alimentos de origen animal, no ocurrió lo mismo en la península ibérica. La mayor muestra de neandertales, la península ibérica, la encontramos en el Sidrón, en Asturias, y eran exclusivamente vegetarianos. Por lo tanto, esto ejemplifica que la alimentación está determinada por el entorno ecológico. Luego tenemos también, o sea, el hecho histórico del consumo de animales por parte del ser humano no devela su naturaleza, porque tenemos casos documentados de animales que taxonómicamente son categorizados como herbívoros o como carnívoros y sus alimentos no son. Por ejemplo, hay ciervos consumiendo huevos en caso por mera supervivencia, o vacas comiendo apoyos pequeñitos. O el oso panda, taxonómicamente también es categorizado como carnívoro y se alimenta de bambú. Por lo tanto, la alimentación no devela, ¿no?, la naturaleza de estos animales. Pues lo mismo ocurre con el ser humano. Bien, en tablas de anatomía y fisiología comparativa, Georges Cuvier, que fue el padre de la paleoantropología y un gran físico francés, fue uno de los primeros en defender la naturaleza frugívora del ser humano. Y él se basaba, al igual que también Jens Nadet, es catedrático de bioquímica de la Universidad de Cornell, una de las mayores eminencias en el campo de la nutrición y de la salud, ya fallecido.
que dice que los alimentos fisiológicos para el ser humano son aquellos que nos revitalizan, nos nutren, y muy importante a remarcar, que no generan ensuciamiento celular. Es decir, ¿y cuáles son los alimentos fisiológicos? En este caso, pues son las frutas, las verduras, las semillas, las algas, los frutos secos activados, los deshidratados, los fermentados, no así los alimentos cocinados, que luego veremos por qué. Los alimentos cocinados no son fisiológicos. En tabla de anatomía y fisiología, que solemos generar monospresis para trepar, coger frutas, vista estereoscópica para distinguir el color, un estómago débil que genera poco ácido clorhídrico, incisivos que nos facilitan morder frutas, molares para poder comer semillas, y lo más importante es que toda la proteína animal, siempre cualquier producto de origen animal, va a generar una serie de sustancias tóxicas que generan ensuciamiento celular y por lo tanto propician la aparición de la enfermedad. En este caso encontramos putrecinas, cadaverinas, putrefactina, histamina, uinas, una serie de sustancias tóxicas que demuestran que el ser humano no está correctamente adaptado para mantener una alimentación con predominio de productos de origen animal, porque al fin y al cabo nos lleva a la enfermedad. Una de las pruebas más sólidas que vienen a consolidar lo que he estado comentando la demostró Paul Pichakov en el año 1930, que descubrió lo que se denomina como leucocitosis digestiva. Bien, la leucocitosis digestiva es una reacción que se da cuando consumimos productos cocinados y consiste en una producción muy acentuada, muy exacerbada de glóbulos blancos en relación a un proceso inflamatorio. Por ejemplo, aquí observamos en la tabla una comparación tras la ingesta de alimentos cocinados, como al pasar 30 minutos tras la ingesta, los leucocitos por mililitro cúbico se duplican de 7.000 a 14.000 con los alimentos cocinados. No obstante, con los alimentos crudos no ocurre esto, no se duplican, no aumentan, se mantienen constantes los leucocitos, los glóbulos blancos. Y es que cuando cocinamos los alimentos, que realmente es heredado sobre todo por una explicación, ¿no?, cultural, la cocción de los alimentos, no responde a una cuestión de nutrición, sino de alimentación, ¿no?, de cultura y de supervivencia en este caso. Cuando cocinamos los alimentos a más de 42 grados, produce una alteración en la estructura molecular, las vitaminas disminuyen, las enzimas desaparecen, y las enzimas son fundamentales para poder metabolizar adecuadamente las proteínas. Los minerales se vuelven orgánicos, se asimilan muchísimo menos también. Los aminoácidos que forman las proteínas se coagulan, por lo tanto dificulta más el que se partan, ¿no?, que se acaben con la proteína lo que realmente necesita nuestro cuerpo son aminoácidos, no proteínas, ¿no?, y al cabo. Y luego también muy importante a remarcar que a partir de los 110 grados, incluso en alimentos vegetales, se producen sustancias mutágenas que no están presentes en la naturaleza. Por ejemplo, el triptofano, que es un aminoácido, igual que sea de origen vegetal o animal, cuando se calienta a partir de 110 grados, genera sustancias cancerígenas como son los carbolímicos. Eso está muy documentado. Y luego también pues, el triptofano es un aminoácido que es precursor de la melatonina, induce el sueño. Pues realmente, da igual que sea de origen vegetal o animal, si le estamos calentando por encima de 110 grados, estamos generando sustancias que son carcinógenas. Por lo tanto, por eso la importancia de consumir alimentos crudos en torno a un 70-80% de la alimentación. Vale, continuamos con otra justificación, en este caso mediante argumentos utilitaristas para perpetuar el especismo. El utilitarismo es una doctrina filosófica que fue desarrollada por Jeremy Bentham y su alumno Jonas Stuart Mill a mediados del siglo XIX. Estos dos hombres eran filósofos y economistas. Bien, la doctrina utilitarista considera que las mejores acciones son aquellas que maximizan la utilidad, es decir, las que producen una mayor felicidad para el mayor número de personas posibles. Por lo tanto, quienes emplean argumentos utilitaristas para justificar el especismo aluden a que la explotación animal genera muchos puestos de trabajo. Bien, siguiendo esta propia lógica de razonamiento, podríamos argumentar que la esclavitud también genera muchos puestos de trabajo, es un argumento utilitarista. Luego, en el campo de la experimentación y de la ciencia, también se emplean argumentos utilitaristas en pos del progreso científico y del bienestar colectivo. Cabe señalar que los experimentos en animales no son extrapolables al ser humano. Por ejemplo, el caso de la talidomina, invito a que investiguéis sobre él,
que era seguro en gatos y luego en el ser humano tuvo efectos secundarios tremendos. Pero independientemente de que lo fueran, de que fueran extrapolables, a mí me da igual porque yo lo estoy teniendo desde un punto de vista ético. Es decir, entonces, siguiendo esa lógica utilitarista, también estaríamos dispuestos a aceptar la experimentación en contra de la voluntad de la persona, si esa experimentación en contra de su voluntad va a repercutir positivamente en un bien colectivo. No, porque entonces vemos que realmente el utilitarismo es deleznable y carece de respeto a la vida y de ética cuando se utiliza para justificar cualquier tipo de explotación, sea animal, humana o no humana, en este caso. Bien. Aquellos que hacemos frente a las opiniones generalizadas, mayoritarias, en ocasiones pueden llegar a suponer un esfuerzo cívico importante. Entonces, por un lado, tenemos que ser conscientes de que en momentos de injusticia nos tiene que dar igual las opiniones mayoritarias. No tenemos que ser políticamente correctos. Si somos políticamente correctos, ¿quién va a hablar por esos animales que están explotados y esclavizados? En este caso, para personas, da igual. Cualquier colectivo que esté oprimido tiene que tener un respaldo. En este caso, ello puede suponer una experiencia de rechazo social, debido a que esas opiniones son mayoritarias, forman parte de la cultura dominante. Esas personas han interiorizado toda esa ideología dominante, toda esa cultura. Por lo tanto, van a ser reacias o no van a intentar hacer cambiar sus hábitos y abandonar esa zona de confort. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello, de que en ocasiones puede generar una experiencia de rechazo social. También depende del carácter de cada individuo. Puede también suponer la pérdida de ciertos vínculos emocionales o personales. Pero bueno, yo considero que se trata de una batalla de ideas, no de una batalla entre personas, y hay quienes no saben diferenciar entre estas dos cosas, ¿no? Se trata de una batalla de ideas, no de personas. Vale, por lo tanto, teniendo en consideración que la tauromaquia, la caza, la pesca, los espectáculos con animales, en definitiva, cualquier actividad que implique explotación animal, al fin y al cabo, es una consecuencia, una derivación del especismo. Es decir, el especismo es la causa, todo lo demás son consecuencias. Por lo tanto, centrémonos en la causa, que es el especismo, y la solución en este caso sería el veganismo. El veganismo implica el rechazo explícito a cualquier forma de explotación animal. Y también tenemos que ser conscientes de que lo que buscamos con el veganismo es de manera radical no en el sentido peyorativo, como nos hacen creer muchas veces de los medios de comunicación, porque realmente la radicalidad implica centrarse en la causa, en el origen. Por lo tanto, el veganismo y el antiespecismo es algo radical. Y nosotros, aquellos que seamos veganos y estemos implicados en el mundo del activismo, lo que estamos buscando es transformar una posición minoritaria, contrahegemónica, antiespecista, en una mayoritaria, en lo que vendría a ser el sentido común, la conquista de la hegemonía cultural. Y para ello es fundamental que haya una síntesis, una retroalimentación entre teoría y praxis. Es decir, ya sea a través de artículos, de charlas como las de hoy, de mesas informativas a pie de calle, manifestaciones, concentraciones, acciones, ya sean legales o ilegales. Eso me parece clave matizar esto, ¿no? Os dejo una frase de Gary Francione, que es profesor de filosofía, activista por los derechos de los animales. El veganismo no nos priva absolutamente de nada, al contrario, nos brinda un regalo invaluable, la paz de saber que ya no somos partícipes de la violencia horrorosa que es la explotación animal. Otras vertientes que encontramos en el mundo que se preocupa por la protección de los animales es la corriente bienestarista. El bienestarismo, que era un debate que estábamos teniendo también anteriormente en otra charla, al fin y al cabo lo que considera es que hay formas adecuadas y correctas en la explotación animal. Realmente el bienestarismo lo que acaba es reproduciendo y legitimando esa lógica de dominación especista, es decir, no pone en tela de juicio la cosificación y la mercantilización de los animales humanos, es decir, no tiene en consideración sus intereses propios como seres vivos, tienen la capacidad de sufrir y de sentir. Y al fin y al cabo lo que supone también es una limpieza, ¿no? Un lavado de cara de la industria, también incrementa sus beneficios, es muy importante.
también un lavado de conciencia en el propio consumidor, porque cree que no está contribuyendo a la explotación animal a través del consumo de productos en los que hayan sido tratados en mejores condiciones. Un ejemplo de organización bienestarista sería en este caso PETA, y lo voy a ejemplificar con el caso de Temple de Gambrín. PETA es una organización internacional que lo que hizo fue conceder un premio por su contribución al progreso a Temple de Gambrín. En Gambrín esta mujer se dedica a dar conferencias, charlas, de cómo electrocutar adecuadamente a los animales, de cómo asesinarlos. Por lo tanto vemos el trasfondo que hay en PETA. PETA realmente no es una organización que defienda los intereses de los animales, sino simplemente una organización que lo que acaba haciendo es perpetuando la explotación animal. Una pregunta. Pero no lo entiendo. Pero la eutanasia en animales no humanos también cabe a consideración, ¿no? En un momento dado. Sí, por supuesto. No sé si hablará de eso ella o no. Claro, no, yo de eso, hombre, también lo apoyo evidentemente, que ir a darse la vida. Pero también me parece importante matizar respecto a la eutanasia. Tenemos que tener en consideración si realmente una persona se quiere suicidar o ha sido inducida al suicidio. Es decir, me explico. Si una persona vive unas condiciones de deterioro emocional, ¿no? De frustración, de no querer vivir, tenemos que tener en consideración si realmente es porque esa persona lo quiere así o porque la propia estructura socioeconómica ha inducido a esa persona al suicidio. Sí, no, estoy de acuerdo, no, me refería, por ejemplo, un perro que no se puede salvar y va a morir porque le ha atropellado un coche. Pues a lo mejor se le da un perro que va a morir porque le ha atropellado un coche, sí. Y el veterinario decide dar una muerte más indolora, ¿no? Claro. En ese caso sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, por lo tanto, la clave es que nosotros como veganos lo que buscamos es un cambio en su estatus, es decir, el que pasen de ser considerados como propiedad a seres con intereses propios. Está clarísimo que los animales, por cuestiones obvias, no pueden organizarse jurídico-administrativamente como nosotros, pero sí tenemos un deber moral hacia ellos, y es ese precisamente, el que no sean considerados como objetos, sino como seres vivos, con intereses propios. Vale, voy a ver un poquito de agua porque estoy seco. Vale, llegados a este punto, identifico dos causas que están llevando a una generalización de la insensibilidad y de la norma del pensamiento. Por un lado, en la escuela estamos viendo cómo se deshumaniza al individuo a través de un discurso meramente narrativo en el que se deposita un conocimiento en cada persona. Lo que se favorece al fin y al cabo es una especie de homogeneización del pensamiento, una unidireccionalidad, una sumisión, una pasividad frente al poder y a lo establecido. Y por otro lado, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una institución fundamental en la batalla por la hegemonía cultural. Es decir, los medios de comunicación o bien legitiman el status quo o lo ponen en tela de juicio. Por eso es una batalla fundamental. Y estamos viendo cómo predominan los que legitiman y perpetúan lo establecido. Es más, el individuo es sometido a una guerra psicológica día tras día de contenido superfluo y banal. Estamos viendo cómo la sociedad es cada vez más infantil e idiota, una idiotización de las masas. Me gustaría recomendaros un documento de ingeniería social de manipulación de la conducta de la sociedad que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Este documento fue presentado en el Club Bilderberg en el año 1979. En este documento, bueno, el Club Bilderberg, para aquellos que no lo conozcáis, es una reunión anual de políticos, militares, altos cargos empresariales, que debaten en torno a la agenda internacional anual. Bien, en este documento se dice explícitamente, y podemos hacer gracias a un militar estadounidense que lo filtró, este documento. En este documento se dice claramente que el plan a seguir es, por un lado, en las escuelas, destruir la creatividad de los niños y garantizar una sociedad sumisa, y por otro lado, propagar contenido superfluo y banal en los medios de comunicación. Entonces estamos viendo que realmente esto no es casuística, hay unas planes de una serie de dominantes que responden a sus intereses. Por lo tanto, el veganismo corre el peligro de que sea desvirtuado por el capitalismo.
a que sea considerado como una mera oferta, como un mero objeto más de oferta y demanda, ¿no? Al fin y al cabo, y un ejemplo de esto sería el McDonald's, por ejemplo. El hecho de que McDonald's ofrezca hamburguesas veganas, realmente en el trasfondo no soluciona nada. Estamos viendo cómo es una causa más, ¿no?, de oferta y demanda. Entonces, al fin y al cabo, es un sistema como el capitalismo, que lo que prima es la maximización del máximo beneficio, ¿no?, el beneficio a costa de lo que sea, de las personas, de los animales, de la naturaleza. Es decir, vemos que supone una negación vital, no permite a los individuos llevar a cabo esa autorrealización. Por lo tanto, el veganismo no tendría cabida en un sistema de dominación y de explotación como es el capitalismo, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que un estudio llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Zurich, del 2014 me parece que es, no me acuerdo exactamente el año. Bueno, en este estudio se demuestra que el 40% de la economía está en manos de 147 corporaciones, y si vamos más allá, el 80% de la economía está en manos de 537 corporaciones. Por lo tanto, hemos visto cómo ha derivado hacia una plutocracia, ¿no?, el gobierno de los ricos. Entonces, por lo tanto, me parece fundamental que para poder implantar, en este caso, una posición antiespecista y vegana mayoritaria, debemos de llevar a cabo una revolución integral, no solo a nivel social, sino también a nivel individual. Debe haber una posición clara al respecto. Y yo soy partidario de una revolución integral a nivel político, a nivel social, cultural, económico y también axiológica, es decir, en la escala de los valores. Porque me parece que uno de los grandes olvidados en las revoluciones sociales ha sido siempre el individuo. Sin sujetos virtuosos no se puede mantener una revolución. Es decir, debe haber una retroalimentación. Y para poder llevar a cabo esa reconciliación entre nuestros semejantes, ¿no?, y los animales no humanos y la naturaleza, solo entonces podremos hablar de paz y de respeto hacia la vida. Entonces, por ello es fundamental el que las relaciones sociales, esto es el modo de producción, de distribución y de consumo, esté orientado a satisfacer las necesidades más básicas de las personas, en el que haya una mayor responsabilidad, ¿no?, en la propia autogobernanza. Y tenemos casos históricos como el de Alcoy durante la Guerra Civil del 36 al 39, en el que la industria fue colectivizada y antes de comenzar la guerra estaba en quiebra prácticamente, y al terminar la guerra estaba en superávit. Todo se llevó a cabo una organización social horizontal en la que las relaciones sociales estuvieran dirigidas por las clases populares en dar satisfacción de necesidades. Por lo tanto, vemos que sí que es posible autogobernanza, porque al fin y al cabo no se trata de difundir mensajes como entras por aquí de misantropía, del odio hacia el ser humano, porque al fin y al cabo el ser humano tenemos que comprender que es maleable, realmente no tiene una naturaleza ni buena ni mala, como sostenían, en este caso Rousseau o Maquiavelo o John Locke. Realmente el ser humano es, en parte, producto también, ¿no?, de su época, de su historia, de su contexto sociocultural, y yo creo que podemos llegar a convivir en un mundo más justo, ¿no?, en el que realmente no haya cabida para ningún tipo de discriminación. Y pienso que la capacidad de cambio se puede llegar a problematizar en situaciones límite. Por ejemplo, un tema que no es discusión en los medios de comunicación, en este caso, es la posibilidad de un colapso económico debido a un ecocidio, a la inviabilidad de mantener este sistema. Hay un libro muy interesante de Carlos Taibo, que es politólogo de la Autónoma de Madrid, se llama Transición Ecosocial, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial y Ecofascismo, y ahí se ven realmente una serie de datos sobre la imposibilidad y la inviabilidad de este sistema. Si el 95% del transporte internacional depende del petróleo, el 89% de la economía depende de energías fósiles, el 40% petróleo, el 26% carbono y el 3% gas. Entonces, por lo tanto, y si encima los 10 principales productores de petróleo han llevado el 66% de los 10, el 10 de los principales 20 productores de petróleo han llegado ya que representan el 66% de la producción de petróleo, han llegado ya al cenit de producción. Es decir, estamos viendo que una visión cortoplacista, vale, pues no se tiene en consideración, pero un análisis exhaustivo y de miras a largo plazo, que puedan ser medio largo plazo, o sea, la posibilidad de un colapso está ahí. Entonces, en esa situación, el límite es donde posiblemente se puedan dar dos escenarios, ¿no?, de, al fin y al cabo, de solidaridad o de competitividad. Entonces me parece que esas situaciones límites son las que pueden
permitir una autotrascendencia del ego y mirar por una organización social, cultural y económica que respete todavía en el planeta. A continuación comparto con vosotras una cita de Alice Walker, que es activista feminista y escritora. Lo siguiente: los animales del mundo existen por sus propias razones, no fueron hechos para los humanos, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, o las mujeres para los hombres. Me gustaría poneros ahora un vídeo, después dejaré mi página, mi correo y demás por si queréis que os pase información o hacerme preguntas. Me gustaría poneros un vídeo de 3 minutos sobre lo que hay en el escepticismo, aunque muchos de los que estamos aquí ya somos conscientes de ello. Creo que después de ser conscientes y de todo esto no hay ningún argumento para justificar algo tan deleznable como es el escepticismo. Me parece que la única forma
de poder hallar comprender el consumo de animales serían circunstancias de supervivencia, es decir, por cuestiones geográficas que no pudiéramos acceder a otro tipo de alimentos. Sería comprensible, pero dada la gran cantidad de alimentos que tenemos a nuestra disposición, de alternativas éticas en el campo de no es necesario utilizar tampoco animales en espectáculos, ni en experimentaciones, ni en vestimenta. Tenemos que comprender que tiene un trasfondo sociocultural importante y a la hora de intentar concienciar a las personas, no ir por la vía personal, puesto que siempre lo que vamos a conseguir es que esa persona se sienta atacada, sino a través del diálogo y intercambio de ideas, siempre y cuando haya una predisposición del individuo, ¿no? Aquí os dejo, muchas gracias por la asistencia y por vuestra atención. Os dejo mi correo si queréis que os pase información, estudios, informes que os he estado mandando durante la charla, el blog en el que escribo sobre diversas cuestiones, no solo el antiespecismo y el veganismo, y mi página de Facebook también. Pues, muchas gracias por